Se dieron a conocer datos de la DEIE, estadísticas que tiene el gobierno, que hablan sobre la pobreza y la indigencia. Sebastián Goiburu nos va a graficar y a contar de qué se trata esto, Seba. Buenas tardes, Daniela. Una familia tipo mendocina del Gran Mendoza, atención, necesita 14.514 pesos para no ser considerada pobre y 5.375 para no ser considerada indigente. Vamos a contarle de qué se trata esta encuesta que realiza habitualmente la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza. Canasta básica alimentaria, canasta básica total. ¿Cuánto necesita una familia para alimentarse? ¿Cuánto necesita una familia para vivir en general? La primera es la canasta básica alimentaria. Usted lo que está viendo allí en el supermercado, lo que hace día a día cuando le toca ir a las góndolas del supermercado y ve los aumentos relativos de precio. La canasta básica alimentaria consiste básicamente en aquellos artículos de primera necesidad: pan, queso, leche, aceite, sal. Son todos elementos que la Dirección de Estadísticas, según el consumo de los habitantes de Mendoza, pero también en base a las necesidades calóricas de los integrantes de esa familia, calcula en base a los precios de al menos 70 puntos de referencia en el Gran Mendoza entre super e hipermercados, negocios y almacenes de los distintos puntos de los departamentos que integran el conglomerado urbano de Mendoza. En base a esto, ¿qué es lo que dicen? Bueno, básicamente que esta canasta que vemos aquí, la que tienen los alimentos, solo la que tiene los alimentos, tiene un costo de 5.375 pesos. Y si usted no tiene estos 5.375 pesos por una familia de 4 integrantes, esa familia puede ser considerada indigente, es decir, no tiene el dinero necesario para poder alimentarse. Pero si le sumamos gastos de vestimenta, gastos de educación, los gastos en salud y también los de transporte, ya estamos hablando de la canasta básica total. Y esto necesita una familia de un adulto masculino de 35 años, una cónyuge de 31, una hija de 8 años y un hijo de 5 años, una familia tipo de 4 integrantes, 14.515 pesos para vivir en general, para no ser considerada pobre. Y atención con este punto, claramente, para aquellos que no son propietarios, este número puede ir mucho más lejos porque el estudio no considera alquiler, sino lo único que considera son servicios básicos de vivienda. Por eso es que para aquellas personas que alquilan seguramente deben decir: yo necesito mucho más para no ser considerado pobre. Pero estos son los números. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas difundió este número y en relación con enero del año pasado, un 18% más necesitó una familia para vivir en general. La línea de pobreza de Mendoza subió un 18% y uno se pregunta, ¿hay más o menos pobres en Mendoza con respecto al año pasado? Le mostramos un poquito de qué se trata esta placa para que usted revise el dato. La familia tipo, la pareja de 35 años aproximadamente con sus hijos, que necesita 14.515 pesos para no ser considerado pobre y 5.375 para no ser considerado indigente. En Mendoza, ¿cómo repercute en la población total? Fíjense, ¿cuántos hogares en Mendoza son pobres? Bueno, la última información que aparece es de la encuesta permanente de hogares del INDEC del primer semestre del año pasado. Allí nos indicaban que aproximadamente un 31,5% de los hogares en Mendoza estaban por debajo de esa línea. Es decir, no alcanzaban ese ingreso medio por mes. ¿Cómo habrá repercutido el incremento en las tarifas, la inflación en general, los incrementos salariales, que algunos fueron por arriba de la inflación, pero otros
muchos, al menos también los estatales, fueron por debajo de esa línea. Para eso nos encontramos con el economista José Vargas, quien nos va a ayudar un poco a hacer este desglose de cifras frías, pero que luego hay que hilar muy fino. Buenas tardes. ¿Cómo considera usted que va a repercutir las tarifas de los servicios públicos, la inflación en general? ¿Va a haber más o menos pobres en este semestre? Buenas tardes. Bueno, primero y principal, en el mes de febrero se dieron una serie de aumentos. El transporte público de pasajeros, nuevamente se incrementaron los combustibles, las tarifas de servicios públicos que se siguen reacomodando, y después hubo una variable que también juega fundamentalmente en los precios de los alimentos y bebidas, que es el dólar. Se siguió moviendo también hacia arriba y ha quedado con una tendencia ascendente que puede darle mucho más calor a los precios internos en una economía que, después de conocer los datos de la DEIE del mes de enero con un IPC del 3,7%, insisto, muy alto para ser un mes estacional, deja un arrastre estadístico para que seguramente en el mes de febrero y en el mes de marzo tengamos un IPC relativamente alto y esto impacte de una manera importante en los niveles de pobreza en nuestra provincia. La DEIE solo muestra, tanto como el INDEC, el Gran Mendoza. El problema es cuando abarcamos un poco más, es decir, analizamos toda la provincia, zona este, zona sur, y ahí el número es un poco más elevado. Y como bien mencionabas recién, si a este número de 14.500 aproximadamente le agregamos alquiler, estamos hablando de una canasta básica total en promedio cerca de 22.000 pesos. Cerca de 22.000 pesos, que seguramente no muchas familias son las que alcanzan ese número, pero algo que nos llamaba mucho la atención, Vargas, es que el IPC total del 2017, es decir, la inflación, le hablamos a la gente, la inflación del 2017 en Mendoza fue del 24,6%. Pero cuando nosotros hacemos una comparación interanual entre las canastas básicas, esta canasta básica de enero del 2018 contra enero del 2017, aumentó 18%, es mucho menor ese número. ¿Usted cree que la tendencia va en baja, en alza, o va a tender a mantenerse los índices en Mendoza? No, la tendencia va a ser seguramente al alza. Cuando uno toma el IPC, es decir, el índice de precios al consumidor de manera anual, es un promedio ponderado de más de 1.000 productos en la economía, con lo cual cuando uno analiza la canasta básica alimentaria o la canasta básica total, tiene una canasta de productos mucho más acotada. Y normalmente la mayoría de los gobiernos se esmera por regular, por controlar o por hacer acuerdos de precios en algunos sectores donde tienen un peso muy grande dentro de la canasta básica alimentaria y total, para que evidentemente no crezca tan rápido el nivel de precios en esa canasta como el resto de los bienes y servicios en la economía. Por eso tenemos un IPC promedio del 24% y una canasta que creció porcentualmente mucho menos. Muchísimas gracias, José. Gracias. Bien, para todos nos resta comenzar a hacer números. Seguramente algunos llegarán a ese número, algunos lo sobrepasarán y en otros casos tendremos que esperar para saber cuál es el número de pobreza en nuestra provincia. Para muchas familias esto no incide, la realidad es una. A fin de mes las cuentas son una y hay que afinar el lápiz. Bueno, pero el gobierno, tanto nacional como provincial, desde la campaña y desde inicios de la gestión, prometieron de alguna manera sincerar estos porcentajes, estas cifras, para después tomar políticas activas que reviertan la situación. Están sinceradas. Por ahora. Gracias, Seba. A ustedes.